Se había preparado un poco antes para el salto a través del hiperespacio. Un fenómeno que no se experimentaba en simples viajes interplanetarios. El salto seguía siendo, y probablemente lo sería siempre, el único método práctico para viajar a las estrellas. Los viajes a través del espacio ordinario no podían realizarse a una velocidad superior a la de la luz ordinaria. Un conocimiento científico que formaba parte de las pocas cosas serias desde el olvidado amanecer de la historia humana. Y esto hubiera significado años de viaje para llegar incluso al sistema habitado más cercano. A través del hiperespacio, esa inimaginable región que no era ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía, ni algo, ni nada, se podía atravesar la galaxia en toda su longitud en el intervalo comprendido entre dos instantes de tiempo. Un fragmento de un libro titulado La Fundación, de uno de los autores que sin duda marcaron un antes y un después en la forma de narrar y que construyeron o tal vez reunieron las piezas necesarias para reconstruir un género que prevaleció, que hasta nuestros días se mantiene, que ha permeado el cine, que ha permeado los videojuegos, que indudablemente está presente en la literatura, que es la ciencia ficción. La primera vez que en este programa vamos a hablar un poco acerca de ciencia ficción, tenía que ser de un libro de Isaac Asimov. Y para hablar de este libro está con nosotros Aide Hernández, quien es física de profesión, doctora en física, quien trabaja actualmente en un postdoctorado sobre física de partículas, una de las áreas sin duda más apasionantes de esta disciplina. ¿Cómo estás, Aide? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este podcast. Oye, platícame, ¿por qué este libro? Cuando yo te contacté, cuando yo te conocí, te dije, vamos a platicar, y me dijiste el libro del que me gustaría hablar. Bueno, me diste 3 opciones, y una de esas opciones era La Fundación. ¿Por qué? Bueno, a mí siempre me apasionó la ciencia ficción. Yo creo que es uno de los géneros que fomenta en cualquier área el estudio de la ciencia. Seguramente si le pregunta a algún físico, más de uno le contestará que uno de sus géneros favoritos es la ciencia ficción. Y definitivamente el exponente más importante a mi forma de ver es Isaac Asimov. Y la serie más importante de Isaac Asimov es sin duda La Fundación. La Fundación, que es una serie muy compleja y que trata temas que no tratan cualquier libro de ciencia ficción. De hecho, marcó un antes y un después en este género, pero precisamente hablando de la divulgación de la ciencia, Isaac Asimov también era un gran exponente de la divulgación de la ciencia. Entonces tenemos esas dos partes en un personaje tan importante como es él. Hay una especie de dualidad entre la divulgación de la ciencia y la ciencia ficción, o el desarrollo de la ciencia ficción como género literario. ¿Es una coincidencia o una cosa te lleva a otra? Por ejemplo, en tu caso, tú me dices, para muchos físicos uno de sus géneros más importantes, de sus géneros favoritos seguramente será la ciencia ficción. Para muchos físicos, químicos, biólogos, matemáticos, inclusive algunos ingenieros, computólogos, la ciencia ficción les despertó la vocación. ¿Fue tu caso? Así es, y yo creo que tiene que ver mucho con esta parte de la ciencia que indudablemente tiene que ver con la imaginación. Uh-huh. Nosotros a veces pensamos en la ciencia como algo duro, algo muy exacto, algo que se tiene que aprender, pero definitivamente hay una parte en el hacer científico que tiene que ver con la imaginación. Y qué mejor que la ciencia ficción para tratar de imaginar un futuro en el que no estamos seguros aún. Sí, por supuesto. Es decir, cuando nosotros estudiamos, aunque sean ciencias duras, teorías que están siendo probadas o que ya fueron probadas, aún así seguimos imaginando. Así es, y es la única forma de crear nuevas ideas y poder crear nuevos paradigmas.
Ese es el avance de la ciencia. Y en el terreno de la divulgación científica nos decías que Isaac Asimov también incursionó, y en ese terreno creo yo que partes, digamos, de la ciencia real, no de la ciencia ficción, para crear también vocaciones, para despertar esta curiosidad que tienen los seres humanos desde la infancia y que desgraciadamente a veces nos van apagando. ¿Cómo consideras que debería de ser el trabajo de un divulgador? Porque entiendo que tú también gustas mucho de la divulgación científica, para que realmente se despierten estas vocaciones y no resulte al revés. Yo creo que esto se resume en algo que decía justamente Isaac Asimov. Él decía que la forma de comunicar ideas debe hacerse de la forma más sencilla posible. Él criticaba a algunos autores porque decidía usar lenguaje muy especializado, en el que la parte científica se mostraba de una forma casi oscura, misteriosa. Pero él prefería usar términos simples, con conceptos simples al alcance de cualquier persona, y esa es la forma de despertar justamente el aspirar a conocer todos estos temas, primero comenzando desde el lenguaje más simple, y esa es la forma en que llevamos un alcance mucho más amplio. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de platicar alguna vez con una promotora de la lectura, que se llama Ana María Luna, y ella me decía, fíjate que para que un niño empiece a leer, hay una serie de ejercicios que se recomiendan. Ella estaba capacitada en el tema de la promoción de la lectura con la infancia. Y ella me decía, pones una mesa, pones una serie de libros, una colección de libros al azar, revueltos en la mesa, y sientas al niño frente a ellos. Solito el niño va a empezar a tocarlos. Pues son objetos que le van a generar curiosidad por los colores, por las portadas, por los diferentes tipos de letra y demás. El niño los va a empezar a tocar, los va a abrir, los va a cerrar, los va a oler, los va a volver a dejar en su lugar, va a tomar otro, y de pronto se va a ir quedando con uno de ellos, y es ese el momento en el que el niño empieza a familiarizarse con la manipulación del libro, cuando ya puede entrar el facilitador y comenzar a leerle para después dejar que el niño lea por sí solo. En el caso de la divulgación científica, ¿consideras que pueda haber un proceso similar en el acercamiento de ciertos utensilios, herramientas, instrumentos e incluso fenómenos, por ejemplo de la física, que puedan despertar esta curiosidad en los pequeños? Por supuesto, yo creo que precisamente estos ejercicios que tú mencionas, ejercicios que tienen que ver con una capacidad más bien psicomotriz, es un primer acercamiento, y es un acercamiento mucho más efectivo, porque está incluyendo ahí habilidades que van a una parte muy profunda del aprendizaje. Yo hago el paralelo también con la parte de hacer la ciencia. Cuando hacemos ciencia, pues cuando tratamos de educar la ciencia, digamos, a alumnos, una parte muy importante es la parte práctica. Entonces, si nosotros solo enseñamos teoría, no acercamos de la misma forma a un alumno que si le enseñamos también la forma práctica, mediante experimentos o mediante actividades. Lo mismo yo creo que sucede a cualquier edad. Una forma muy fácil de acercarte es primero tocar, ver ciertos conceptos. Es mucho más fácil atrapar esa curiosidad. Claro, a través de la manipulación, del acercamiento. En tu caso, ¿cuál fue este acercamiento además de la ciencia ficción? Porque tengo entendido que tú despiertas una vocación desde muy joven y decides claramente estudiar un área del conocimiento que es la física. Claro, yo creo que me ayudó mucho, bueno, en primer lugar, precisamente la ciencia ficción. Yo recuerdo, o al menos para mí, el punto clave porque me interesara la ciencia es cuando yo estaba muy pequeña, vi las películas de Jurassic Park. Entonces estas películas de dinosaurios y un poco medio fantasioso, en realidad tenía una parte científica detrás que despertó en mí, digamos, aprenderme los nombres de los dinosaurios o saber qué es el ácido desoxirribonucleico a los 6 años. ¿Qué es un gen? Ajá, ¿Cómo exacto. se transmite? ¿Cómo guarda información? ¿Cómo es capaz de pasarla a la siguiente generación? Exactamente. Y luego más adelante, justamente esta parte de la parte psicomotriz, la parte didáctica, los juegos de química.
A mí me encantaba cuando pedía juguetes, eran juegos de química. En algún punto, ya un poquito más adelante en mi adolescencia, a mí me encantaban los kits de robótica que le llamaban. Okay. Eran kits pequeños de electrónica donde tú tenías que armar a lo mejor algún pequeño robot o pequeño brazo mecánico, y eso me encantaba. Entonces eso despertó muchas cosas en mí, y yo creo que lo mismo hace por muchos niños y niñas. Ese acercamiento práctico está ahí la clave. Fíjate, Aide, cómo en esto que me acabas de narrar, en esta enumeración de actividades que fueron culminando en la toma de una decisión de vida, porque elegir una profesión es una decisión de vida, no mencionaste para nada tener acercamiento a un celular, a la televisión como, digamos, como medio de enajenación, ¿no? Como medio de vicio, de distracción, de entretenimiento, sino que vas hacia los juegos manuales, hacia el quehacer con las manos. Actualmente, la generación que ahorita tiene, no sé, entre 5 y 10 años de edad, prácticamente eso ya no existe para ellos. Los papás, para entretenerlos, para que se calmen, para que guarden silencio, para que se comporten en un restaurante, cuando van de viaje se comporten en el coche, les dan un dispositivo electrónico. Totalmente. Yo creo que también es un arma de doble filo. O sea, por un lado está eso que mencionas, pierden una capacidad de atención, una retención de información, pierden esa parte de acercarse de forma didáctica, de forma psicomotriz a este tipo de actividades. Por otro lado, tienen un acceso completo a cualquier tipo de información. Uh-huh. El problema de eso es que es un acceso no filtrado. Entonces ellos tienen acceso a todo tipo de información, pero no tienen ese paso intermedio que involucra el juicio, involucra el análisis de lo que estás leyendo, involucra aprender realmente lo que estás viendo tú en una página, en lo que te dice el chat GPT, lo que te dice tal tiktokero, ¿no? Uh-huh. Sobre un tema. Ahí se ha ganado y perdido en el sentido de acceso a información, y se ha perdido en la parte de la calidad con la que aprendes esa información. Me queda claro el consejo que está implícito en tus palabras hacia los papás de los niños que empiecen a despertar esa curiosidad y esa vocación por la ciencia, pero me gustaría ahí de regresar un poco al libro de la Fundación para que nuestros escuchas se enteren de qué trata y les surja esta necesidad de ir a buscarlo, de empezar a leerlo, de acercarse a este género, porque yo coincido contigo, la mejor forma de acercarte a la ciencia ficción escrita sin duda es Asimov. ¿De qué trata la Fundación? La Fundación en realidad es una serie de pequeños cuentos que forman parte, digamos, de la misma historia. Trata de un futuro muy lejano. Estamos hablando de, en un punto, según esto, de la humanidad ha llegado a un imperio galáctico. Uh-huh. Es decir, ya el gobierno es a nivel galáctico. Y es un paralelo un poco con el Imperio Romano. Entonces tenemos un imperio que está formado por distintas provincias, que en este caso son sistemas solares, ¿no? El punto o clave, o digamos el problema que trata el libro es qué pasa si por medio de una fórmula matemática o por medio de un estudio matemático y la información de años y años de la historia de la humanidad, un psicólogo matemático, que ese es el personaje principal de la historia, puede predecir qué va a ocurrir en milenios en base a todo lo que ha ocurrido antes. Es decir, teniendo tal cantidad de datos, ¿no? Por ejemplo, en la estadística se dice, con 30 datos puedes sacar un promedio, puedes tener alguna medida de tendencia central y puedes a lo mejor proyectar un poquito, ¿no? tu línea de datos hacia 2 o 3 instantes más. Pero aquí, teniendo una colección de miles de años, lo matematizas, lo vuelves cifras, aplicas estadística y tienes la capacidad de predecir qué va a pasar con la humanidad en cuanto a sus interacciones, sus relaciones sociales a futuro. Así es, y en el libro esto le llaman psicohistoria. Es una combinación entre psicología, el estudio de la psicología y el estudio de la historia humana, todo combinando en un estudio estadístico, tal como lo has dicho, y probabilístico, para predecir todas las acciones que se van a llevar a cabo. Y finalmente, la historia del libro es
que el personaje principal, que es Seldon, se llama el personaje, el que creó este método, descubre que el imperio está a punto de caer y que esta caída va a desembocar en 30,000 años de oscuridad en la que va a haber barbarie. La humanidad va a caer en una oscuridad tremenda en cuanto a conocimientos, en cuanto a, digamos, a estatus social. Y entonces él se propone lograr aminorar esta calamidad. Vaya tarea. Así es. ¿Cómo se lo propone? ¿Cuál es el plan? El plan es súper complejo y en realidad no puedo decir mucho porque es un spoiler. Estamos arruinando el libro porque tú primero inicias con la idea principal. Él decide que la forma de salvar no salvar, porque no lo puede salvar, él decide que no hay escenario alguno en el que se pueda detener la caída del imperio. Sin embargo, esos 30,000 años de oscuridad, él descubre que se pueden reducir a 1,000, de 30 a 1,000 años nada más. Uh-huh. ¿Cómo? Formando una fundación, es por eso el título del libro. Esta fundación está formada enteramente por científicos que van a dedicarse a recopilar toda la información, toda la ciencia reunida hasta el momento, todos los conocimientos de la humanidad en una sola enciclopedia galáctica. Wow. Entonces esta enciclopedia galáctica que va a ser crucial, ¿para qué? Si se mantienen seguros esos conocimientos y llega la caída del imperio, el imperio se sume en un caos total, en una oscuridad completa. Esos conocimientos van a ayudar a que se vuelva a iniciar, pero ya no tendrán que iniciar desde cero, sino que van a tener esos conocimientos básicos para comenzar a partir de ellos. Esa es la idea de Seldon. Fíjate, me suena mucho, hago un símil con un libro de Tomás Moro que se llama La Utopía, y con un libro de otro personaje icónico en el catolicismo, en este caso San Agustín, con La Ciudad de Dios. Ambos tienen un punto de encuentro en la construcción de una sociedad perfecta, de una sociedad meramente funcional, a partir de algo que podría parecer imposible, que es la sana y correcta convivencia, la empatía, la comprensión, la cooperación y demás valores que evidentemente actualmente no tenemos. En este caso, lo que propone Asimov con esta nueva sociedad que salga de esa oscuridad no es a partir de los valores morales, sino a partir del conocimiento científico. Es una propuesta sumamente revolucionaria para la época, para el momento, pero sobre todo creo yo que privilegia el conocimiento científico por encima de otras formas de conocimiento. Es decir, pone en el centro el conocimiento meramente racional, meramente cuantificable, meramente medible, meramente matematizable, ¿no? No nos habla del amor, del perdón, de estos conceptos de la felicidad que son como etéreos, ¿no? Que difícilmente podemos aterrizar, sino nos habla de una colección de datos, de la recopilación de toda la ciencia, de todo el conocimiento científico obtenido hasta el momento, que para hacer miles de años, pues debe ser mucho más del que actualmente conocemos, y luego la puesta en marcha de un plan a través de ese conocimiento. Así es, y esta premisa, aunque se plantea desde el principio, se ve, digamos, la confrontan varios personajes a lo largo de la historia del libro. Es decir, muchos de los personajes se cuestionan si realmente este es el camino real que hay que seguir para prolongar o salvar o prevenir la caída del imperio. Muchos incluso tachan a estos científicos que son parte de la fundación, los tachan de ortodoxos, los tachan de fanáticos de la ciencia y que realmente dejaron de lado la verdadera visión de la ciencia, que es, digamos, el superar la superación humana por una idolatría hacia el conocimiento pasado. Entonces, eso es un súper concepto que maneja Asimov y que a mí me atrapó en el libro y que se va como que desarrollando a lo largo de la trilogía completa. No, es una maravilla. Fíjate, también me estás haciendo una evocación, digamos, parcial, pero sí la hay, hacia otra historia que fue, pues, digamos, colocada en el estandarte del cine. Tiene dos momentos, el cine de los años 70 tal vez, El planeta de los simios,
y que actualmente ha sido pues vuelta a las pantallas, ¿no? En versiones un poco alteradas. Pero bueno, pensando en estas versiones primeras, esta parte donde se decía que si algún simio, ¿no? Que ya habían colonizado el planeta Tierra, algún simio atentaba contra el conocimiento científico, inclusive le decían que cometía herejía científica, ¿no? Ahí la deidad era el conocimiento científico. Ahí la religión era la ciencia. Ahí lo que no se podía poner en duda era el conocimiento científico. Ahí la razón completamente reemplazaba a la fe, pero a tal grado que se le acababa teniendo fe a la razón. Pues esto que mencionas justo pasa en el libro. De hecho, no pasa muy adelante, casi es en los primeros o en la segunda parte del primer libro, para poder controlar la situación, porque ya llegan debo mencionar que este libro no se encariñan mucho con los personajes porque hay saltos de cientos de años en cada capítulo, entonces precisamente porque el libro está tratando de relatar esos 1000 años, ¿no? Pero en algún punto, para poder controlar la situación, deciden que forman una religión basada en la ciencia. Entonces, eso que mencionas pasa en el libro, el ir en contra de los conceptos que vienen en la Enciclopedia Galáctica, que ahora es como una especie de Biblia. Es una herejía completa, y esa es la forma en que logran controlar la situación de barbarie en la que se ven inmersos. Pero es muy interesante cómo tú como lector sabes que eso partió de algo que se supone que era puramente científico o puramente filantrópico, se podría decir, y que se volvió en una situación religiosa que va más allá del concepto, fanática, más allá del concepto con el que iniciaste. Sin embargo, debo decir que todo eso forma parte del plan de Hari Seldon, que es el primero que lo planeó todo. O sea, todo esto viene en su fórmula matemática. Entonces él sabía más o menos por dónde iba a ir el caminar de esta fundación. ¿Tú crees que en la actualidad la humanidad ha dejado los valores morales y ha privilegiado más, a lo mejor no el conocimiento científico, pero sí, por ejemplo, el uso de la tecnología? Yo considero que sí. A lo mejor estoy en una minoría, o a lo mejor es una opinión un poquito difícil o grave, pero yo recuerdo mucho, hay una frase de Martin Luther King, no recuerdo exactamente la frase, pero él decía que el avance tecnológico y científico sin avanzar paralelamente la moral y la calidad humana de la sociedad es un desperdicio, porque no pueden avanzar una sin avanzar tampoco la otra, o llegas a un punto de caos. Entonces, para mí es importante tener las dos perspectivas bien presentes a la hora de avanzar, y lamentablemente sí veo que es muy bueno el avance tecnológico, por supuesto, pero sí llega un punto en el que estamos dejando de lado cosas que también son importantes. Claro. Sí, definitivamente es evidente que la sociedad actual se ha desvalorizado, ha atentado contra la ética, contra los valores pues más fundamentales, ¿no? Como el respeto, por ejemplo, como simplemente la veneración del concepto de vida, ¿no? Actualmente ese valor se ha perdido por completo, y me parece sumamente grave. Y también me parece que muchos de los futuristas de la literatura lo abordaron de alguna u otra manera. Sabían de alguna forma que había una tendencia de la humanidad a perder estos valores, y algunos propusieron que sería de una manera o de otra el retomar los valores. En el libro de Asimov, La Fundación, en esta trilogía, en esta serie de cuentos que nos has platicado, sin necesidad forzosamente de generar un spoiler, como bien lo dices, se aterriza en una solución. Realmente el problema encuentra esa fórmula, o queda un final abierto. ¿Qué encontramos en el libro? Bueno, para responder debo mencionar que yo estoy hablando de trilogía porque son los 3 libros originales, pero en realidad la serie completa son 7 libros. Es una heptalogía. Es una heptalogía, pero la curiosidad de esto es que los primeros 3 libros los escribió Asimov en los años 40.
De hecho, es muy notorio porque hay una parte del libro donde hablan de esta energía atómica, es la energía nuclear. Pero para Isaac Asimov es muy parecida a la energía química, ¿verdad? Porque en ese momento todavía no estaba muy madura esa parte de la ciencia. Aparte, él era químico. Él era químico, pero además no se tenía muy bien esos conceptos de energía nuclear todavía. Entonces, bueno, ahí se ve la diferencia. El punto es que los primeros 3 libros fueron escritos en esa época y luego el 4º y el 5º libro lo escribió más o menos a los años 80. ¿Por qué? Pues él decidió continuar la serie, porque mucha gente le pedía a gritos, por favor, continúa la serie, porque la trilogía termina precisamente en un final abierto. Entonces, él escribe el 4º y el 5º libro, donde se ve claramente la diferencia en la narrativa, aunque sea muy parecida la forma o el tono, la historia cambia un poco de perspectiva, lo vemos de otra forma. Cuando termina el 5º libro, Isaac Asimov hace otros 2 libros, pero son precuelas. Estas precuelas son antes del primer libro. Suena un salto un poco extraño, pero son cruciales porque eso nos da a entender cómo fue que lo que ya culminó en el 5º libro, que ya ves cómo fue que el plan original de este personaje que creó la psicohistoria realmente se desarrolló como él lo predijo. Los últimos 2 libros, que son precuelas, te explican cómo llegó a formular esa teoría. Claro, ¿qué lo orilló a eso? Exactamente. El único problema es que cuando terminó el 2º libro, semanas después Isaac Asimov falleció. Entonces el libro termina en una precuela. En las últimas 2 libros son precuelas y la historia quedó un poco abierta. Es decir, bueno, aquí es un spoiler pequeño, pero nunca vimos el terminar de esos 1000 años de oscuridad. Pero a mí me parece muy certera ese final, digamos. A mí me parece muy bueno que se haya terminado así, porque precisamente el objetivo principal o el mensaje principal de este libro es la esperanza en que la humanidad eventualmente va a salir de esta crisis. Entonces, aunque no lo veamos, nosotros nos queda esa esperanza de que los personajes, en este caso la humanidad, que es el personaje principal del libro, eventualmente va a surtirse o digamos va a retomar su curso a través de cada obstáculo que se le presenta. Y efectivamente así ha sido en la historia de la humanidad, aunque pareciera que no aprendemos, ¿no? Que por más obstáculos que haya y formas de sortearlo, seguimos cometiendo a veces los mismos errores. Y bueno, Aide, pues yo te quiero pedir que nos leas, que nos compartas un breve fragmento de esta obra para que nos despiertes esa curiosidad y, como dicen en el tema gastronómico, nos des una probadita, nos des una muestra para que queramos devorar el resto del menú. Perfecto. Bueno, aquí está el primer fragmento. La apariencia de fuerza no es más que una ilusión. Parece tener que durar siempre. No obstante, señor abogado, el tronco del árbol podrido, hasta el mismo momento en que la tormenta lo parte en 2, tiene toda la apariencia de sólido que ha tenido siempre. Ahora la tormenta se cierne sobre las ramas del imperio. Escuche con los oídos de la psicohistoria y oirá el crujido. Fíjate qué manera de involucrar ya el concepto de la psicohistoria en un apartado que a mí me parece absolutamente metafórico, ¿no? ¿Qué entiendes tú? ¿Qué te evoca el párrafo? ¿Por qué elegirlo? En esta parte del libro le están haciendo una entrevista al personaje, Harry Seldon, que es el creador de la psicohistoria. Le están pidiendo por qué cree que el imperio va a caer. Se están acusándolo de traidor, de causar estragos en la sociedad con su idea. Entonces él dice que es evidente que el imperio va a caer con todos los problemas que tiene, aunque pequeños, en conjunto forman una idea clave de que algo está mal. Entonces le preguntan por qué dice eso si el imperio es lo más fuerte que ha sido nunca, ¿no? Entonces él dice que el árbol podrido se ve sólido hasta que la tormenta va y lo parte. A mí me gusta mucho esa frase porque yo creo que eso representa muchos aspectos de la sociedad, de la ciencia incluso,
A veces creemos que todo está en orden porque vemos que está comportándose de la forma que nosotros queremos. Pero hay pequeños rasgos, pequeñas señales que nos dicen que algo está mal. En cuanto a la sociedad, pues eso lo vemos a veces en el ámbito político. Podemos decir que hay pequeños rasgos que nos dan a entender que algo no está del todo bien. Lo mismo con un ser humano. A veces nos sentimos muy bien, pero pequeñas señales que me duele tal parte del cuerpo o que de repente no duermo bien. Pequeños síntomas que están ahí y nos dicen, ten cuidado porque algo está pasando. Y a veces también hay grandes síntomas, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad actual vemos una sintomatología de una enfermedad social, de un deterioro, de un desentramado del tejido social terrible, y aún así lo ignoramos. Y aún así como aquí interpelaron al protagonista, al psicohistoriador, de una forma similar, el sistema interpela a las personas que actualmente alzan la voz y dicen, la sociedad está en decadencia, hay que tener cuidado. Creo que también aquí lo que logra Isaac Asimov en esta parte que nos estás haciendo favor de compartirnos, pues es llevarnos a la idea del personaje que desde la insurrección intenta proponer una solución, intenta alertar de un problema. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema en general? Callarlo, opacarlo y decirle, estás loquito, no va por ahí, ¿no? Lo que podríamos decir, acallar al insurrecto, acallar al revolucionario, acallar a la persona dispuesta a corregir el rumbo de una sociedad. Creo que también pasa con este personaje. Es incluso aún peor, en mi opinión, porque lo que hacen no es callarlo, no lo encierran, porque el mismo gobierno sabe que si hacen eso, lo que van a provocar es que los seguidores de este científico, que mucha gente sigue, van a tratar de crear aún más caos. Entonces lo que hacen es, no, sí te vamos a dejar continuar con tu proyecto, pero lo vas a hacer en el planeta más recóndito de la galaxia, te vamos a dar todos los recursos, pero te vas a quedar ahí. Entonces de esa forma le están permitiendo trabajar, pero sutilmente lo están manteniendo lejos de la sociedad. Me sonó a cuando a Octavio Paz lo mandaron de embajador a la India en los 60s para que no se involucrara con los conflictos estudiantiles. Exacto. No lo pueden meter a la cárcel, no lo pueden matar, no lo pueden callar porque es Octavio Paz. Pero lo mando de embajador al país más lejano que me encuentro, que es la India, ¿no? De alguna manera es una fotografía fidedigna de la realidad humana. Hay otro párrafo que nos quieres compartir, Aide. Claro, esto ya es más adelante en la historia. Dice, a ustedes y a la mitad de términos les pasa igual. Estamos aquí sentados anteponiendo la enciclopedia a todo lo demás. Consideramos que el objeto de la ciencia es la clasificación de los datos pasados. Es importante, pero ¿no hay nada más que hacer? Estamos retrocediendo y olvidando, ¿no lo ven? Aquí en la periferia han perdido la energía atómica. En Gamma Andrómeda han explotado una planta de energía por una reparación defectuosa y el canciller del imperio se queja de que hay pocos técnicos atómicos. ¿Cuál es la solución? ¿Formar nuevos técnicos? Nunca. En lugar de eso se restringirán a la energía atómica. Este párrafo es el reflejo de lo que mencionaba en el punto en el que el crear esta enciclopedia, este compendio de todo el conocimiento de la humanidad, se vuelve la prioridad de uno de los científicos, los pocos científicos que quedan en la galaxia. Entonces, uno de los personajes está tratando de contraponer la idea y decir, ustedes están perdiendo el tiempo compilando el pasado cuando lo que podrían es avanzar, crear nueva ciencia. En este punto de la historia hay una crisis en la que la energía atómica, lo que comentaba que se ve, digamos que esto está escrito en los 40s, digamos está acabándose en muchos sistemas y están volviendo a la energía química. Entonces, en lugar de formar nuevos técnicos, lo que ellos están tratando de hacer es restringir la energía atómica, es decir, guarecerla y no usarla y volver a los tiempos antiguos. ¿Esto por qué? Porque están
las mentes brillantes, todos los científicos que saben sobre eso, están ocupados en recopilar la información anterior. Ya, fíjate cómo también lo que decíamos, se privilegia el papel del científico, no solamente de la ciencia, sino de aquellos que poseen ese conocimiento. En ese sentido, Aide, yo no quiero perder la oportunidad de preguntarte, en tu caso personal, tú como estudiante de física que fuiste, ahora como doctora en física, ahora también como estudiante de postdoctorado o cursante de un postdoctorado, creo yo que formas parte, eso no lo creo, eso estoy seguro, formas parte de las filas de los científicos de este país, y creo yo que eso te da una responsabilidad particular que otras personas no tienen. Esa responsabilidad tiene que ver con el uso de la información, la adquisición de la misma, el manejo de ella y la transmisión. En esa transmisión tú has optado en algunos momentos por la academia, por la docencia, y en otros momentos por la divulgación científica. Tú eres originaria, hasta donde tengo entendido, de una comunidad de la Sierra de Puebla. ¿O de qué parte de Puebla eres? No, yo soy de Michoacán. De Michoacán. ¿Pero eres de una parte serrana? Soy de La Piedad, Michoacán. Este es un pueblo, era un pueblo pequeño. Está colocado justamente en la intersección de 3 estados, de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Justo en la intersección está La Piedad, Michoacán. Entonces, digamos, es un pueblo pequeño. Y siendo un pueblo pequeño, tuviste acceso a la información, tuviste acceso de alguna manera a saber que existe la física, a saber que la podías estudiar, porque además, hay que decirlo, todavía en este siglo, desgraciadamente, no se ha reconocido del todo como debería ser el papel de la mujer. Entonces tenías como que esas dos cosas no tan a favor, ¿no? El ser de provincia y por otra parte ser mujer, y aún así entraste a la física y has tenido éxito en ella, dado que estás estudiando un postdoctorado. Sí, la verdad es que fue gracias a, mis padres, pero además los profesores que tuve en la escuela. Muchos de ellos, yo recuerdo mucho una profesora de matemáticas, entonces recuerdo muy bien que yo me peleaba con ella, porque en cierto punto yo era un poquito, se puede decir, testaruda. Yo quería hacer las cosas de cierta forma, pero en realidad el método era otro. Entonces a mí me regañaba mucho esa profesora, pero eventualmente yo aprendí mucho de ella y fue uno de las personas que me inculcó a seguir un camino de ciencia. También estaban profesores de química, profesores de física, que aunque no me enseñaron nada de partículas, no me enseñaron nada de conceptos un poco más complejos, la idea de la curiosidad por cómo están hechas las cosas estaba ahí. Debo decir también que yo estaba en una escuela religiosa, entonces también no se le daba mucha prioridad a la ciencia. Claro, al contrario, ¿no? Exacto, entonces yo creo que ahí, pues aunque haya todos los obstáculos, hay aspectos positivos que uno hay que enfocarse en ellos. Esto yo creo que pasa para todas las personas. Van a encontrar influencias positivas en su vida, un profesor, algún mentor, un familiar que les va a inculcar esa curiosidad por saber más, esa curiosidad por ver cosas nuevas o superarse en cierta forma. Hay que afianzarse en esos puntos positivos que tenemos. ¿Crees que si no hubieras elegido el camino de la ciencia, hubiera otro camino en otra área del conocimiento, en otra área del saber humano que te hubieran podido satisfacer de igual forma? Yo creo que no. Yo nunca fui buena para otras materias. Por ejemplo, no se me da mucho la parte artística. No se me daba mucho la parte psicométrica, y yo era muy torpe, por ejemplo, para química, para manejar sustancias. Y tampoco se me daba mucho la biología, por ejemplo. Por otro lado, me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho la parte de obras de teatro, la parte de leer, pero yo creo que los talentos que yo tenía estaban en las matemáticas. Entonces también ahí hay un juego entre qué te gusta y para lo que eres bueno. Llega un punto en el que vas a encontrar un balance.
E incluso aunque no encuentres un balance, en la voluntad hay un camino. Claro. Así es. Ese balance de pronto es complicado por los factores sociales que pueden llegar a jugar, ¿no? De repente puedes clavarte en lo que te gusta, aunque no seas suficientemente bueno, porque no tuviste acceso a aquello en lo que eres bueno. No tuviste una oportunidad, por así decirlo. ¿Tú consideras que la divulgación científica, que puede ser desde la ciencia ficción, que puede ser desde el juego, que puede ser desde la academia, esta divulgación puede ser esa oportunidad para algunos niños, algunos jóvenes que de otra forma no la tendrían? Definitivamente. Yo he sido testigo de cosas como estas. He visto como ciertos programas de divulgación en los que me han tocado participar, a lo mejor desde prepas, escuelas primarias, he visto cómo se llega a despertar esa curiosidad, ese sentido de buscar más allá de lo que nosotros sabemos, digamos, de forma superficial. Eso se presta mucho a que se desarrolle, y yo creo que debería ser prioridad como científicos el darle un espacio a la parte de divulgación de la ciencia, porque por mucho que nosotros nos dediquemos a la investigación, a desarrollar proyectos que tenemos, digamos, como parte de nuestra carrera, no debemos dejar de lado el abrir las mentes de potenciales científicos y científicas, porque vienen aquí a darnos nuevas ideas. Está muy presente en mi entendimiento del avance de la ciencia este rompimiento de paradigmas, que se le llama, y ese rompimiento de paradigmas, que es el cambiar la mentalidad, no puede darse si no tenemos lugar a permitir el participar de mentes diferentes, de personas que vienen de distintos estratos sociales, de distintas comunidades. Si no permitimos que ese tipo de mentes nuevas traigan nuevas ideas, nos llegamos a un estancamiento como el que habla el libro. De hecho, hay un personaje al principio del libro, es un personaje muy efímero porque solamente está en la primera parte, pero él es el que narra la primera parte. Él es un estudiante que viene de una comunidad rural, bueno, de un planeta rural, vamos a llamarlo, ¿no? Claro. Pero él menciona su fascinamiento por cosas que para otros les parece muy simple. Por ejemplo, el uso de las naves, el fragmento del que hablábamos al principio, el uso de estas naves que viajan a través del espacio-tiempo. Para él era algo impensable, pero él lo vivió porque iba a estudiar a una universidad en otro planeta. Entonces, él, en su fascinación por esas cosas nuevas que para otros personajes eran cosas de la vida diaria, yo creo que ahí está esta idea que también nos plantea Isaac Asimov, que las mejores ideas pueden venir de gente que no está tan acercada a la ciencia originalmente. Claro, porque de pronto las personas que se dedican a trabajar los temas científicos de manera rutinaria se van enfrascando, ¿no? Se entra en una especie como de camino, como de vía, donde ya no voltean hacia otro lado y se van sobreespecializando. Entonces, algo que pueda ser novedoso, una idea que pueda ser novedosa, ya no puede ocurrir porque están enfrascados en algo. Sin embargo, una persona que no está cercana a ese mundo y de pronto se acerca a él, pues seguramente todo va a ser novedad para esa persona y va a estar asequible a tomar cualquier cosa. Y entonces puede encauzarse por un camino que el resto de los científicos no están encauzando. Y la diferencia de perspectivas. Yo creo que abordar un mismo problema desde una perspectiva diferente es como encontramos ideas nuevas. Y estas ideas nuevas precisamente podrían significar la solución a un problema que por mucho tiempo estuvo estancado, solamente con dar paso o dar la oportunidad a gente con distintos fondos a participar. Y esto solo se puede lograr con divulgación de la ciencia de forma amplia. Y aparte siento que lo que me estás narrando tiene que ver con la transdisciplina, con la multidisciplina y con la interdisciplina. Es decir, que un mismo problema se ha abordado por personas formadas en diferentes corrientes.
Un mismo problema puede ser abordado por un físico, por un matemático, por un químico, por un filósofo, porque aquí estamos dejando muy de lado las humanidades, pero también tienen un papel muy importante en la construcción del conocimiento. Entonces, desde esta perspectiva amplia del abordaje de un problema, toca perfectamente bien el conocimiento transversal, que actualmente, por fortuna, se está retomando en las escuelas. Por fortuna, en las escuelas y también en los centros de investigación. Yo vengo del Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia de la BUAP. El propósito de este centro es precisamente juntar a personas de distintas áreas para que colaboren en proyectos en conjunto. Entonces, esa colaboración entre personas de distintas áreas, no solamente de la ciencia, sino de las humanidades y otras disciplinas, permite abordar un mismo problema de distintas perspectivas. Esa es para mí la clave del avance científico y yo lo estoy observando cada vez más. Debo comentar algo así pequeño. En la época en la que Isaac Asimov está escribiendo el libro, en esa época la ciencia estaba muy dividida. Sí, totalmente. Entonces había gente que se dedicaba a la física nuclear y no tenía nada que ver con nadie más. Gente que se dedicaba a estas nuevas ideas de la mecánica cuántica y no se dedicaban a nada más. En algún punto se dieron cuenta de que no podían separarlas, porque en realidad eran todas parte de una misma. Una es justamente el área en la que me dedico, la materia oscura. Inició como un tema puramente cosmológico, es decir, era simplemente observar las estrellas, pero en algún punto se dieron cuenta que esto también era un tema de partículas. Entonces, en esa división inicial posiblemente alteró mucho el avance del entendimiento de este problema y fue hasta que empezaron a juntar las disciplinas, a mezclarlas, que se llegó a un entendimiento un poquito más profundo del problema. Oye, hay mucha gente que nos está escuchando que seguramente iba siguiendo una línea cognitiva sobre Isaac Asimov, sobre el libro, y de repente nos estás hablando de un concepto de la física, digamos un concepto más o menos moderno, la materia oscura, y que, como su nombre lo indica, inclusive es oscuro para el conocimiento de la mayoría de la población. De una manera muy breve y de una manera muy simple, ¿podrías platicarnos qué es la materia oscura y, digamos, dentro de esa área del conocimiento, qué labor desempeñas tú en su estudio? Así es. La materia oscura es un fenómeno muy curioso. Es un fenómeno que solo podemos ver a través de la interacción gravitatoria. ¿A qué me refiero? Yo pongo este ejemplo siempre cuando hablo de materia oscura. Imagínense que en un bosque hay un monstruo gigante invisible. ¿Cómo saben que el monstruo está ahí? Entonces no lo podemos ver. Si el monstruo no se mueve, no lo podemos escuchar. Pero si el monstruo se mueve, podemos ver que los árboles alrededor del monstruo o de esta criatura se mueven también. Entonces nosotros vemos dónde se mueven los árboles, sabemos en dónde está la criatura. Este ejemplo lo saqué de otro libro que es de Lovecraft, pero es un ejemplo que me gusta usar. Entonces la materia oscura es algo que está en el espacio. No lo podemos ver, le llamamos oscura, pero no es negra, no hay que confundir esto, claro. Es invisible. ¿Qué es lo que pasa? Que las estrellas se mueven de una forma que si uno se pone a hacer los cálculos, si uno sabe cuántas estrellas son, cuánta masa tienen, uno puede saber cómo se mueve una galaxia. Pero cuando observamos realmente, nos damos cuenta que en realidad están girando o están moviéndose más rápido de lo que deberían. Es por algo. Hay dos opciones. Una, estamos mal y las estrellas no se mueven así. Es decir, todos los estudios de gravitación, desde Newton hasta Einstein, de cómo se mueven las estrellas está mal. Esa es una idea. Y la otra es decir que hay algo ahí que no vemos. Es también una especie de materia que está ahí y que está ayudando a mover a las estrellas, pero que no se ve. Como el monstruo en el bosque mueve los árboles. Exactamente, esa es la materia oscura. No sabemos qué es, lo único que sabemos es que mueve las estrellas, es decir, tiene un campo gravitatorio. No hay trabajo. Debe tener energía para moverlas. Debe tener alguna, le llamamos, energía o masa. Entonces, lo que podemos nosotros hacer es calcular cuánta masa debería ser, cuánta energía debería tener. Para poder mover las estrellas. Para poder mover las estrellas de esa forma. Resulta ser que del 100% de la energía del universo,
70% es una cosa que hace que el universo se expanda. Le llamamos energía oscura. Después, un 5% nada más son las estrellas, las galaxias, lo que conocemos, lo que se ve. La materia. 5%, la materia tú y yo. Visible. Tú y yo, ¿no? 5% nada más. Y el 25% restante es este monstruo invisible que mueve las estrellas. Haciendo solamente el cálculo de cuánta energía debe tener. Entonces, eso sí lo sabemos con certeza. Lo que no sabemos es de qué está hecho. Mi trabajo como física es proponer. La materia oscura tiene esta característica, tiene esta estructura y está hecha de esta forma. ¿Cómo sé si estoy bien o mal? Pues mi propuesta debe reproducir todo lo que vemos. ¿Cómo se mueven las galaxias? Si lo logra reproducir, perfecto, palomita. Debe reproducir este 25% que vemos. Si lo reproduce, palomita. Entonces hay otras cosas que vemos. Esto ya es en otro tipo de experimentos. Mi propuesta debe cumplir con todos esos requerimientos. A la fecha no se tiene ningún modelo que tenga palomita en todos. O sea, no hay ningún modelo que le cumpla con todos los requerimientos. Pero en eso estamos buscando qué modelo puede cumplir con todas las características que ya sabemos. Y eso que me estás describiendo pareciera que pudiera ser sacado de un libro de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Exactamente. Es ciencia real, es un trabajo que está financiado por gobiernos de todo el mundo, donde están involucrados científicos de todo el mundo, que hay centros de investigación dedicados específicamente al estudio de la materia oscura, de la energía oscura, de la expansión del universo, de las partículas también, del bosón de Higgs, por ejemplo el CERN, ¿no? Allá en Europa. ¿Tienes relación con el CERN? Así es, yo colaboro con el experimento CMS del LHC. Fíjate, entonces ya hay toda una maquinaria mundial que aparte cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo, está involucrada muchísimas personas estudiando estos fenómenos que no son de la ciencia ficción, son totalmente de la ciencia real, y seguramente hay niños, hay niñas, hay jovencitos que tienen el talento para poder ingresar a estas filas, a estos estudios, a plantearse estas preguntas, a proponer este tipo de respuestas, y que desgraciadamente nuestros sistemas, tanto educativo, social, político, económico, se los van impidiendo, a lo mejor inclusive sin querer, pero así está construido el mundo. ¿Qué le dirías a un joven, a una joven que tiene estas inquietudes y que de pronto se encuentra con esos obstáculos, inclusive mentales, psicológicos, familiares, sociales, económicos, para que no desista en la lucha por el conocimiento? Yo creo que es muy importante acercarse a sus profesores, a la gente que está promoviendo estas ideas. Nosotros tenemos varios programas de acercamiento de la ciencia a jóvenes, por ejemplo, de prepas. Últimamente, el mes pasado, en abril, tuvimos un encuentro en una prepa BUAP de Cuetzalan, donde les llevamos actividades que le llamamos Masterclass, donde les permitimos a ellos ser físicos de partículas por un día. Entonces, hay actividades como estas en las que los jóvenes se involucran con estas actividades de forma práctica. Yo les recomiendo que si les gustan este tipo de cuestiones, este tipo de temas, busquen actividades de este tipo para acercarse más. Y si es algo que les apasiona, que les gusta, les aseguro que hay a su disposición programas para acercarse de forma directa a estas actividades. A través de las universidades o a través de los centros de investigación, contacten a la gente que vieron o con las que tuvieron contacto en estas actividades, y más de uno va a querer platicarles más. Y yo les diría también que no se vayan con la finta de lo que dice la gente, que de científico te vas a morir de hambre. Eso no es cierto. Hay trabajo para los científicos, siempre y cuando seas un buen científico. Hay oportunidades en este país y en otros. Y
los grandes centros de investigación actualmente, por fortuna, ya no se fijan en tu nacionalidad, se fijan en tus aptitudes, en tus actitudes, en tu currículum, en tu conocimiento y sobre todo en las propuestas con las que puedas llegar. Así es que las puertas a la ciencia, al conocimiento están abiertas, y que los chicos se acerquen sin miedo, con confianza y sobre todo sabiendo que se la van a pasar muy bien, porque aparte de todo, la ciencia es muy divertida. Exactamente. Y bueno, pues con tus palabras y con la recomendación de este libro de Isaac Asimov, trilogía La Fundación, nos despedimos. Muchísimas gracias, Aide Hernández, por estos minutos. Muchas gracias por invitarme.